Y entramos en nuestro primer bloque. Insulina, 100 años de oportunidad y vida. Quien lo llevará adelante, para mí, es un ser muy especial. Bienvenido, doctor Gabriel Listerov. Me siento absolutamente honrada de presentarte. Y paso a mencionar en forma breve tu vasto recorrido. Y es así, doctor Gabriel Listerov, especialista en medicina interna, en medicina de familia y magíster en diabetología. Jefe de diabetología del Hospital Santa Marina, director del Comité Científico de Asuntos Internacionales y expresidente de la Federación Argentina de Diabetes. Actual director de Task Force de Desastres y miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Diabetes, Región Sudamérica, Caribe. Y también miembro del Comité Ejecutivo de esta misma federación durante el periodo 2017-2019. Podría seguir un rato largo mencionando los distintos roles, los distintos alcances en su vasto recorrido. Yo quiero agregar algo más que tiene que ver a estos roles. La calidad y la calidez que caracteriza al doctor Listerov, a Gabriel. Y esa calidad y calidez es la que él entrega a la Federación Argentina de Diabetes, más allá de todo su conocimiento académico. Muchísimas gracias, Gabriel, por tenerte aquí. Y vamos a disfrutar este bloque tan, pero tan importante para todos nosotros. Todo tuyo. Muy buenos días, Judith. Muchas gracias por tus palabras. Bienvenidos a todos a este 34 Congreso de la Federación Argentina de Diabetes. Para nosotros es un enorme gusto que puedan estar y especialmente en este momento que se cumplen 100 años de la aparición de la insulina. Por eso hemos titulado esta primera charla que vamos a dar de este Congreso, Insulina, 100 años de oportunidad y vida. Y vamos a conversar por qué lo decimos así y qué quiere decir oportunidad. Ciertamente les comento que desde que tenemos memoria como humanidad, sabemos de la existencia de la diabetes y se ha podido describir en los papiros de Evers en el año 1500 años, de 1500 años antes de Cristo, es decir, 3500 años, ya se describían los síntomas de la diabetes. Se describían los síntomas, se describía todo, pero no existía ningún tratamiento hasta hace 100 años. Ahí se acuñó el tratamiento diabetes mellitus, que quiere decir fluir de miel, porque cuando las personas con diabetes orinaban, ahí los insectos se acercaban y en ese entonces, por fortuna ahora ya no, los médicos probaban la orina de los pacientes para hacer el diagnóstico. Quizá por eso digamos que hay tan pocos diabetólogos. Bueno, hasta entrados los años 20, las personas con diabetes tipo 1 tenían pocas posibilidades de sobrevivir. El promedio era de aproximadamente 6 meses. Todas las dietas que se hacían, las dietas anoréxicas, solo conseguían prolongar unos meses de vida. Por eso, valga el momento para comentar que mucho cuidado con esas terapias alternativas. A lo largo de nuestros 3.500 años de diagnóstico se probó todo y hasta hace 100 años no existía ningún tipo de tratamiento para la diabetes. Y aquí tenemos al doctor Banting y a su colaborador, Charles Best, que era un estudiante de cuarto año y por eso cuando hicieron este maravilloso descubrimiento y por primera vez inocularon insulina a este perrito, y fue el primer momento donde se empezó a usar insulina. Así es como hace apenas 100 años tenemos la posibilidad de aplicarnos insulina.
Ahí vemos cómo estos dos canadienses pudieron demostrar el efecto hipoglucemiante de la insulina y fue una era importante no solamente para la medicina, sino para toda la humanidad. Piensen a lo largo de estos 100 años los millones y millones de personas que se han salvado por esta maravillosa experiencia, este maravilloso descubrimiento que es la insulina. Y aquí tenemos la primera madre que se aventuró a exponer a su hijo a este descubrimiento, a este invento. Fíjense que ante la perspectiva de la muerte inminente, la madre aceptó que le pusieran insulina a su hijo. Y ahora ven como apenas en 32 días cómo cambió el aspecto de este niño, que se llamó Leonard Thompson y que vivió muchísimos, muchísimos años más. Y acá, en la llamada Sala de la Muerte en Toronto en 1922, los niños entraban en esta sala en donde no había cura y los padres los estaban acompañando hasta sus últimos momentos de vida, y ahí fue como aparecieron el doctor Banting y Best y empezaron a inocular insulina a cada uno de los niños. Y cuando llegaron al último de los niños, el primero abrió los ojos y ahí fue como empezó esta historia de la insulina. Y quiero comentarles que en Argentina, apenas un año después del descubrimiento de la insulina, ya en el Hospital de Clínicas teníamos la primera posibilidad de aplicar. Y acá les muestro la primera insulina que se comercializó. Y se los quiero mostrar porque para esos que están por ahí enojados, que me tengo que poner insulina, fíjense las agujas que se tenían que usar en ese entonces, de metal, de vidrio, esas insulinas. Y piensen ustedes que cuando se inventó esa insulina, que se hacía a partir de la insulina del páncreas de vaca, tenía muchísimas impurezas. Piensen que todavía no existían los antibióticos, es decir, que había muchas lesiones en la piel por tener que usar esas agujas tan gruesas que había que hervir. Las personas que son mayores y que tienen diabetes tipo 1 hace muchas décadas las recuerdan, pero por más que estaban esas infecciones no tenían ningún temor y estaban muy felices porque cada inoculación de insulina era una inoculación de vida. Entonces fue realmente una experiencia muy importante, fue un hito en la historia, y así como en el Museo de Nobel del Estocolmo también se reflejan junto con otros hechos tan importantes de esa década como el descubrimiento de la ley de la descripción de la ley de relatividad de Einstein. A ese mismo nivel se encontraron los diarios de la época reflejando el descubrimiento de la insulina. Desde entonces, fíjense ustedes, desde ese 1920 a la fecha, han aparecido insulinas de distinta duración que combinada hace que nosotros nos aproximemos lo más posible, si bien todavía no se puede, lo más posible a cómo le variaría la insulina el páncreas. Entonces es importante saber que tenemos muchísima variedad, como ustedes ven ahí. Antes no había otra posibilidad que ponerse insulina de tipo corriente, que duraba entre 4 y 6 horas, decía que tenían que ponerse de a 4 o 5 veces por día insulina, y cuando aparece en 46, mejor dicho, la NPH, ya la gente podía espaciar un poco más. En 1980 empezaron a aparecer lo que se llama insulina ADN recombinante, es decir, que se empezó a hacer insulina exactamente igual a la que produciría una persona con diabetes por ingeniería genética. Fue un enorme cambio y desde entonces a la fecha han aparecido insulinas ultra rápidas, han aparecido insulinas lentas, ultra lentas, con distintas combinaciones de rápidas y lentas. Ha sido un avance muy importante. Junto a estos avances que les mostré y que les comparto nuevamente, hemos tenido muchísimos avances en la investigación. Desde entonces empezó, desde esos primeros intentos de purificar la insulina. En 1961 se pudo sintetizar el glucagón, que es la hormona que se contrapone a la insulina en la regulación de la glucosa.
1966 el primer trasplante pancreático, la primera bomba de insulina externa en 1990, es decir que hemos tenido muchísimos progresos, pero todo comenzó hace 100 años con la insulina. No había ningún tratamiento ni siquiera para diabetes tipo 2, no existían en este entonces todavía los medicamentos orales. Así que tenemos toda esta enorme variedad de insulinas que el médico que los trata los ayudará en base a su edad, a su actividad física, a un montón de parámetros, a su propia sensibilidad a la insulina, a elegir cuál es la más conveniente para tener un buen control metabólico. Así es que las distintas insulinas empiezan a actuar algunas a los 15 minutos, como las ultra rápidas, las lentas empiezan a actuar entre las 2 y 4 horas. Y lo importante de los nuevos análogos rápidos de insulina es que, a diferencia de antes, que la insulina corriente, mientras uno más cantidad ponía, llevaba mayores concentraciones de glucosa, de insulina, perdón, y por ello más chances de hacer una hipoglucemia, vemos que las insulinas ultra rápidas obviamente aumenta su concentración en base a la mayor cantidad de insulina que uno aplique, pero entre las 3 y 4 horas su presencia se aplana, es decir que han sido insulinas mucho más seguras. También hemos desarrollado en la medicina los infusores de insulina con los monitores de glucosa, monitoreos continuos de glucosa, que son ahora tan conocidos. Pero lo importante es saber que, y en este tiempo que la Federación Internacional de Diabetes nos habla del acceso, ¿sí? Este año el lema tiene que ver con el acceso a la insulina, y en eso nuestra querida Federación Argentina de Diabetes no solamente organiza congresos como el que ahora estamos haciendo virtual, ya hace muchos años, congresos de tipo presenciales que seguramente ustedes pueden haber sido alguna de las 800 personas que todos los años se dan cita. En la Federación Argentina de Diabetes sabemos que no solamente es importante que la insulina esté, sino que esa insulina que esté accesible. Y para que esté accesible es importante que se sepa que en su oportunidad, quienes integramos la Federación Argentina de Diabetes, salimos a la calle para exigir ese derecho humano que es la salud y ese derecho humano que es la insulina. Y muchos ven como algo cotidiano que está la insulina, que la cubren el 100% de las prepagas, obras sociales, pero es importante que se sepa que nuestro país es casi una isla en los países que nos circundan, en donde las personas tienen que comprar su propia insulina y que no la compra tiene complicaciones. Entonces, ciertamente, hablar de insulina es también hablar del trabajo que todos los días de enero a enero realiza la Federación Argentina de Diabetes con reuniones de distintas instancias gubernamentales, no gubernamentales, para que tengamos el acceso a la insulina. Realmente la insulina es vida y es importante para ustedes que están acompañando también a una persona con diabetes, la importancia del que yo llamo acompañamiento positivo. ¿Qué es acompañamiento positivo? Es saber que el cariño solo no basta, el cariño tiene que estar acompañado de conocimiento. Entonces, lo que ustedes están haciendo ahora, los familiares, es conocer para poder ayudar. Si nosotros no conocemos, le vamos a decir lo que se nos ocurre que le hace bien comer o no comer, lo que se nos ocurre del medicamento que le hace bien o no. Entonces, por eso es tan importante que ustedes estén presentes y estamos tan agradecidos con ustedes. Entonces, sí, saber que la Federación Argentina de Diabetes estamos siempre trabajando para que todos tengan su insulina, desde a nivel gubernamental o hasta aquella persona que hoy se quedó sin insulina nos llama y buscamos entre toda esta gran familia que es la Federación Argentina para que a nadie le falta. Ustedes saben que nuestra institución, la Federación Argentina de Diabetes, trabaja desde
desde todos los pequeños pueblitos, pequeñas ciudades, hay gente que trabaja, que produce cada uno de su lugar, y eso es el trabajo mancomunado que hacemos a la Federación. Por eso no puedo hablar de insulina, no puedo hablar de estos 100 años sin hablar de la tarea de la Federación Argentina de Diabetes para que esta insulina esté cerca de todos. Entonces, para los que están enojados, porque hay gente que se enoja que se tiene que poner insulina, hay gente que tiene diabetes tipo 1 y tiene que aplicarse insulina y está un poquito enojado, yo siempre les digo que piensen en las cosas tan lindas que le pasaron, enamorarse, tener momentos lindos, todo lo que le pasó desde los 6 meses del diagnóstico. Todo lo lindo que le pasó de los 6 meses, todas las vivencias que tuvieron, tiene que ver con esta amiga que llegó sin ser esperada, sin que tengamos ni siquiera conciencia de ella antes, pero es importante saber que todos somos insulinodependientes. Todos necesitamos insulina para vivir. El que produce poco, la estimulamos con medicación oral, y el que no produce tiene que aplicarse desde el exterior, aplicarse insulina. Entonces tenemos esta enorme bendición. A veces me preguntan si el Día de la Diabetes hay que conmemorar o hay que festejar. Yo creo que se conmemoran las cosas tristes y se festejan las cosas lindas. Yo creo que se tiene que festejar porque es el momento a partir del cual se permitió que muchas personas que tuvieron diabetes pudieran seguir adelante y hacer sus vidas y hacer una vida plena y productiva. Así que de mi parte, muy agradecido con Judith y que me dio la oportunidad de estar dando esta primera charla, y muy agradecido con ustedes, cada uno de ustedes que se ha conectado y va a dar de su tiempo para aprender y para formarse, para poder estar bien y para poder hacer acompañamiento positivo. De mi parte, muchísimas gracias y muy, muy agradecido con ustedes. Gracias, Gabriel. Siempre un placer escucharte. Algunas veces me planteo, ¿no? Ya escuché a Gabriel muchas veces, sin embargo, para mí es reiterado el placer y es reiterado, siempre aprendo algo, y creo que a todos aquellos que nos están viendo y nos están escuchando les está pasando exactamente lo mismo o más. Aquellos que te conocen por primera vez, realmente ese mensaje siempre en positivo que nos das a quienes tenemos diabetes, a quienes somos cuidadores, acompañamos a personas con diabetes y también a otros profesionales, a otros colegas tuyos, siempre el mensaje en positivo. Recuerdo siempre que tus palabras son, si se aprende desde el placer, es mucho mejor. Así que bueno, como maestro que sos mío, voy a hacerte algunas preguntas, sí, que tienen que ver con cuestiones de la vida diaria, de todos aquellos que pensamos en insulina, porque cuando ingresamos en el mundo de la diabetes, no sabemos mucho acerca del tema. Y realmente todavía dentro de la sociedad hay muchos mitos respecto del uso de la insulina. Entonces yo te pregunto, Gabriel, por ejemplo, ¿qué mitos, sí, tenemos que ayudar a erradicar? Y con este mensaje poder llegar a muchos que en estos momentos están escuchando y sienten de pronto que, por ejemplo, la insulina produce ceguera. Hay mucho todavía en esto. Y sin embargo, es muy importante que nosotros demos otro mensaje. ¿Nos ayudas con esto, Gabriel, por favor? Gabriel está muteado, active el micrófono, por favor. Perdón. Bueno, Judith, te quería comentar en cuanto a los mitos, y que la Federación Argentina de Diabetes hace unos años hizo una encuesta en 1.440 personas, mayormente de población urbana, para ver cuánto se sabía de diabetes.
Y lo que pudimos apreciar es que más del 60% de las personas pensaba que se hiciera lo que se hiciera, la diabetes acarreaba complicaciones. Cosa que es un mito, porque sabemos claramente que si una persona que tiene diabetes se cuida, puede minimizar o evitar las complicaciones. El otro mito, que es lo que vos comentabas, mucha gente pensaba que la insulina generaba las complicaciones o que tener que usar insulina era el final del camino. Entonces, ante eso, reitero lo que comentaba en la disertación, que todos somos insulinodependientes, todos necesitamos insulina para vivir y de hace 100 años los que no la producen tienen la posibilidad de aplicarse. Es decir, que el uso de la insulina no solamente no da complicaciones, sino que las evita en las personas que necesitan. Es importante entonces saber que la insulina es vida y, como decíamos, significa una oportunidad. A veces esas personas que tienen ese prejuicio, es importante que sepan, siempre comentamos que en el acompañamiento de las personas con diabetes, el cariño solo no basta. Si el cariño no está acompañado de conocimiento, terminamos mortificando a la persona que tiene diabetes y realmente no ayudamos. Entonces, sí, a esas personas allegadas a quien tiene diabetes es importante que se capaciten, que se informen. Por eso estamos tan contentos de la participación tan grande que está teniendo este evento y los otros 33 eventos que hicimos. De la forma que sea, vamos a estar presentes porque creemos muchísimo en la educación y también creemos en el aprendizaje entre pares. Eso es un concepto muy importante que tiene la Federación Argentina de Diabetes. Los que me conocen me habrán escuchado muchísimas veces decir que más sabe pimienta el que probó un grano que el que vio pasar un cargamento. Es decir, que cuando una persona va a estar más predispuesta a seguir un camino si vio que otro lo recorrió y le fue bien. Por eso, Judith, muchísimas gracias por todo este esfuerzo que has hecho. Ustedes saben que hacer un evento virtual es un esfuerzo enorme y mi agradecimiento a todos los que entre bambalinas han estado organizando este evento, a todas las asociaciones, a las 31 asociaciones de la Federación Argentina de Diabetes que han estado siempre tirando para adelante para que podamos seguir educando. Y entonces sí, decirles que la insulina es vida, la insulina es una oportunidad de vida y es una oportunidad que tenemos para poder seguir con ella adelante, con la vida adelante. Siempre decimos que el conocimiento permite que uno esté acompañado con la diabetes, pero que la diabetes, como es una enfermedad, no merece ser el centro de vida de nadie. Para que la diabetes no sea el centro de vida de una persona, es importante que la persona se capacite y aprenda a estar bien. Así que esos son los mayores mitos, Judith. Bien, gracias. Vos sabés que hay una pregunta muy interesante de Mónica Sabatini que nos están viendo, nos está viendo en esto, y yo te voy a pasar esa pregunta, sumamente interesante. Ayúdanos con esto, Gabriel. Mónica pregunta, ¿qué se utiliza para la producción de insulina en laboratorios? Perfecto. Perdón, completo la pregunta que Mónica nos hace. Perdón. ¿Se usa algo de origen biológico, animales, humanos, etcétera? ¿O es todo producido sintéticamente? Bueno, le comento a Mónica lo siguiente. En los inicios se usaba un preparado a partir de los páncreas de vaca y en esa circunstancia, obviamente, como tenemos diferencias, generaban bastantes problemas a nivel piel. Imagínate, Mónica, que en los inicios que se usaba primero con páncreas de vaca y después con páncreas de cerdo, y al no ser exactamente compatibles, la de cerdo era un poquito más compatible, implicaba que cuando la gente se aplicaba, por esas impurezas daba problemas en la piel que nosotros, la verdad que ya nunca llegamos a ver. ¿Cómo se hace la insulina actual? La insulina actual se hace con lo que se llama ADN recombinante, es decir, explico de qué se trata. Se empezó a usar
una molécula de insulina humana, de un páncreas humana, y por ingeniería genética se le coloca a las bacterias, las conocidas bacterias de Escherichia coli, que todos la asocian a esas intoxicaciones con hamburguesas, en fin, pero en eso la Escherichia coli nos ayuda porque se coloca una molécula de insulina en la Escherichia coli o en un honguito que se llama Saccharomyces cerevisiae. Se coloca la molécula de insulina y de esa forma después se hace una separación y tenemos una insulina químicamente igual a la que la persona produciría. Es decir, se hace una insulina humana que prácticamente no da ningún tipo de reacción y siempre decimos que la insulina que nos aplicamos es químicamente igual a la humana, pero es tonta. ¿Qué quiere decir esto? Se libera siempre de una manera parejita, de manera tal que tenemos que acompañar con el plan alimentario y la comida esa liberación de insulina. Entonces, sí, esto de esta forma se hace. Obviamente es sintética. Y ante esto, yo digo, repito siempre, la medicina es antinatural. Lo natural es morirse a los 44 años como se moría la gente en el año 1900. ¿Por qué? Hemos podido duplicar la expectativa de vida en tan solo 100 años por la existencia de, obviamente, medidas de estilo de vida y también porque tuvimos antidiabéticos, antihipertensivos, medicamentos para el colesterol, vacunas. Así que bienvenido a estos 100 años que nos ha permitido tener una vida más plena y prácticamente con el doble de expectativa de vida que tuvieron nuestros bisabuelos. Gracias Mónica, gracias Gabriel. Mientras vos hablabas, yo pensaba acerca de quienes usan insulina. Realmente el descubrimiento de ella ha permitido vivir más y mejor. Eso está muy claro, tal cual lo manifestás y tal cual pueden dar testimonio a todos aquellos que la usan. Ahora, hay una instancia, en diabetes tipo 2, hay una instancia en la que personas que necesiten un ajuste en los tratamientos, optimizar sus tratamientos, necesitan de insulina. En parte de la charla vos lo comentaste esto, en cuanto a que de pronto el uso de la insulina puede indicar que está peor en su tratamiento o de pronto... Una pregunta súper importante. Estar con buen control de la diabetes es tener buenos niveles de glucemia, entre otras cosas. No importa si uno tiene que usar una pastilla o 6. No importa si tiene que usar 10 unidades o 100 de insulina. Entonces, es importante saber que la insulina es un tratamiento más. Y cuando una persona en la diabetes tipo 2, en donde hagamos lo que hagamos, van desapareciendo las celulitas del páncreas, que se llaman células beta, que producen insulina, cuando llega un momento que no hay más celulitas, las pastillas no tienen dónde actuar. Yo lo comparo como querer andar rápido teniendo 10 bidones de nafta y no teniendo el auto. Si yo tengo 20 bidones de nafta y no tengo el auto, no puedo andar rápido. De manera tal que cuando una persona pasaron muchos años y ya no tiene celulitas en el páncreas que podamos estimular con medicación oral, es momento de pasar a insulina o a otras instancias terapéuticas como los análogos de GLP-1. Pero es importante saber que necesitar insulina no es estar peor. Uno está mal si está usando pastillas durante muchísimos años y la glucosa en sangre está alta. Hemos visto que en Argentina lo que se llama inercia terapéutica, es decir, el tiempo que se pasa de un fármaco a otro cuando una persona lo necesita, ha sido de casi 5 años. Es decir, que es importante saber que si uno tiene malos valores de glucosa en sangre, es importante adaptar el tratamiento para que, junto con otras medidas en la diabetes tipo 2, como la hipertensión, la dislipemia, el sobrepeso, también hay que controlarlos en forma armónica. Entonces, mi mensaje es: necesitar insulina es un tratamiento más y no implica de ninguna manera un empeoramiento de la enfermedad. Tenemos que tener en cuenta también y tenemos que saber que dentro de lo que se llama insulinorequiriencia, hemos visto que a veces el primer año después de un infarto se ha podido apreciar que tienen mejor pronóstico, no hay
nuevo infarto cuando el paciente tiene insulina. En los pacientes que tienen hipoglucemiantes orales y lo tenemos que internar por alguna situación en el hospital, siempre durante ese tiempo los pasamos a controles y correcciones con insulina. Entonces son instancias que se llaman insulinorequiriencia, pero que es importante saber que estamos poniendo vida y estamos poniendo buen control. Estamos poniendo vida y buen control. Qué buena frase, ¿no? Como para cerrar de pronto esta instancia en cuanto a pensar que la insulina nos permite optimizar los tratamientos. Pensar que la insulina nos da vida para aquellos para los cuales la insulina es vital y para aquellos que necesitan optimizarlo, pero bajo ningún aspecto de pronto es sentir que uno está peor, ¿no? Es sumamente válido, es sumamente válido. Y hay una pregunta que yo la relaciono mucho en lo que tiene que ver con diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, uso de insulina y demás. Lo que tiene que ver con, a ver, yo entiendo que, tuvimos que aprender a que la inyección de insulina en sí misma es vida. Y con este era el significado de pronto. Ahora, mi pregunta tiene que ver con ese modelo que tenemos que construir con aplicaciones diarias, múltiples inyecciones, ¿sí? Para aquellos que todavía tienen ciertas resistencias a hacerlo. ¿Qué nos podés decir al respecto? Bueno, es importante que tengamos en cuenta entonces que la insulina en una persona sin diabetes se libera de dos formas. Por un lado, una cantidad muy pequeña con pulsos cada 15 minutos que son biológicamente equivalentes a una liberación constante y se acompaña de momentos en donde la persona cuando come y se elevan los niveles de glucemia, tanto sube la glucosa en sangre, tanto el páncreas produce insulina para normalizar los valores. De esa forma tenemos nosotros, tratando de imitar lo más posible la liberación que fisiológicamente hace el páncreas, tenemos entonces la presencia de insulinas de liberación basal que imitan la primera función y tenemos insulinas de liberación rápida o ultra rápida que nos permite imitar la segunda función pancreática. Por eso es sumamente importante estos controles y estas aplicaciones. Como comentaba alguna vez, cuando nosotros tenemos diabetes, el cerebro tiene que reemplazar al páncreas. El cerebro tiene que aprender mediante el automonitoreo cómo está la glucemia y cómo actuar en consecuencia. Es decir, que nuestro cerebro también tiene que convertirse en un páncreas o la función que automáticamente haría el páncreas. Por eso es tan importante hacer el control. Ya vamos a conversar en la próxima charla que el de emergencias, que en diabetes no existe el yo me conozco, no existe, eso grábenselo, no existe el yo me conozco. En las personas con diabetes tipo 1, cuando pasan 10 años de diagnóstico, así como han desaparecido las células beta, desaparecen las células alfa que cuando hay una hipoglucemia generan palpitaciones, transpiración, desasosiego. Eso con el tiempo se pierde, entonces sí es importante hacer el automonitoreo y hacer las correcciones en consecuencia. Cuando lo hacemos, cada vez que lo hacemos, estamos teniendo un buen control. Cada vez que nos estamos corrigiendo, cada vez que salimos a caminar, que nos cuidamos de la comida, estamos cuidando a nuestra familia, nos cuidamos nosotros y cuidamos a nuestra familia. Y yo siempre menciono la famosa frase, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Esto qué quiere decir? Como a ti mismo, que si uno no se quiere y no se controla, no puede querer y cuidar a los demás. Así que cada vez que se corrigen, piensen que se están ayudando y están ayudando a sus seres queridos. Gabriel, nuevamente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu aporte, por las respuestas tan categóricamente hablando. Siempre nos completás la pregunta y siempre nos das un plus más. Así que bueno, muchísimas gracias. Vamos cerrando ya este bloque.
si querés tener una última consulta, o sea, un último mensajito más allá de todos los que nos mandaste, dejo que vos cierres este bloque. Bueno, Judith, inmensamente agradecido contigo y le digo a la gente que nos está viendo que seguramente tienen un amigo o tienen un familiar o un vecino, un compañero de trabajo que tiene diabetes, así que invítenlos, van a quedar súper bien y gratis, invítenlos a este congreso que estamos dando de la Federación Argentina de Diabetes. El mejor regalo que se puede dar a una persona es salud, vida y oportunidad. Así que de mi parte, muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias a todos los que nos han escuchado en este bloque. No se vayan de la pantalla, a las 10 horas nos reencontramos para una nueva instancia. Gracias, Gabriel. Un abrazo virtual para vos y un abrazo virtual para todos.